Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de Reseña Butaca de Butaca 80. En esta ocasión hablaremos de la película Bardo. Esta película original de Netflix, estrenada en 2022, nos va a hablar de una crónica de incertidumbres donde el protagonista, un reconocido periodista y documentalista mexicano, regresa a su país enfrentando su identidad, sus afectos familiares o la absurdidad de sus memorias, así como el pasado y la nueva realidad de su país. Esta película, dirigida por Alejandro González Iñárritu, que lo conocemos por muchísimas películas como Amores Perros, Birdman y muchísimas otras, tanto en nuestro país como en el extranjero, y próximamente estrenarse en la plataforma de Netflix. Ahorita actualmente se encuentra en algunas salas de cine en el territorio mexicano, Latinoamérica y demás, y que también tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Morelia hace algunas semanas. Está estelarizada principalmente por Daniel Jiménez Cacho, que lo hemos visto en películas como Los Adioses, Arráncame la vida y muchísimas otras producciones de muchísimos otros directores. También está presente en esta película Griselda Siciliani. Ella principalmente ha tenido trabajos y películas tanto en series como en otros programas, ¿no?, de televisión en Argentina como tal. Jimena La Madrid la vimos muy recientemente en la serie de ¿Quién mató a Sara? Creo que es uno de sus primeros trabajos, al menos en televisión. También por ahí tenemos a Iker Solano, creo que es su primer trabajo en el cine y por cierto lo hace bastante bien. También está Francisco Rubio, está Montserrat Marañón y muchísimos otros actores que participan en esta película. Y creo que esta película se ha hablado muchísimo, sobre todo en la parte de la crítica, de si es una película autobiográfica, alguna película autocomplaciente, muy soberbia por parte de González Iñárritu, y creo que tengo que diferir un poco en este aspecto porque precisamente es una sátira como tal a su vida misma, a su trabajo, a la realidad social que está viviendo el país como tal, a diferencia de lo que vivía antes. Y también está un poco esta crítica muchas veces de los mexicanos o de los connacionales hacia las personas que se van buscando un mejor futuro, ya sea por necesidad o simplemente porque así lo querían. En el caso preciso de González Iñárritu, que nunca fue una persona de recursos limitados o de bajos recursos, sino siempre tuvo la posibilidad de hacer sus cosas tanto en México y finalmente en el extranjero. Pero ¿de qué va esta película? Precisamente es una autobiografía semi-onírica. No puedo tomarla completamente como algo onírico, no es como un sueño donde pasan cosas irreales, que sí está así construida, sí pasan cosas un poco extrañas, pero están todas dentro de lo realmente posible. Más bien son cosas que pasan que no encajan en el entorno real que se está viviendo, o vamos a cruzar una puerta y vamos a llegar a un desierto, cosas que a lo mejor no pudieran pasar en el estadio natural o físico en una escena que rompe completamente la parte digamos real dentro de la ficción, pero que no son cosas tan oníricas, repito, ¿no? Entonces creo que esta es una autografía, es una recapitulación de 20 años, 30 años de trabajo y vida de González Iñárritu, y de eso va la película. Obviamente se transporta o lo cuenta a través de un reportero o un documentalista en vez de un director de cine, que repito está protagonizada por Jiménez Cacho, y que nos va narrando precisamente su vida, de cómo inicia en la cuestión del cine, cómo es que se fue, la relación con su familia, la relación con sus hijos, su esposa, obviamente, la relación con la prensa de México, la crítica que tiene sobre los mexicanos, o más bien los mexicanos sobre él, igualmente que no se siente como dentro del país tan mexicano y no se siente tan norteamericano o tan estadounidense, no está como en este limbo, en este bardo que es un estadio entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces precisamente también por eso la película tiene, creo que, estos dos conceptos. Bardo es también un analista o más bien un cronista de hechos históricos, ¿no?, como tal de la vida que va pasando no tan solo en nuestro país, sino en el extranjero, y que él la va a narrar
cómo va viendo los hechos históricos a través también de su vida, ¿no? Entonces es Bardo precisamente por esta cuestión de la narrativa, pero también del estadio entre la vida, entre la muerte, entre la salud, entre la enfermedad, entre estoy en México y estoy en Estados Unidos, que soy más de aquí o que soy más de allá. Entonces creo que este es el resumen de lo que plantea la película, ¿no? Creo que visualmente es fantástica, ¿no? Creo que tiene unas efectos visuales tremendos, la fotografía una maravilla como tal. Entonces creo que independientemente si nos gusta la temática, si nos gusta la historia, si pensamos que es autocomplaciente o soberbio, puede quedarse de lado porque visualmente es muy entretenida, se escucha muy bien, se ve muy bien. Creo que construida de esa manera no es una película para ir a dormir, es una película realmente, repito, entretenida, que nos va a contar una historia quizá no tan lineal, quizá a veces pudiéramos perdernos en algún momento, pero es esta versión de este sueño de Iñárritu, el personaje como tal. Está como en un estadio, repito, entre la vida y la muerte, y es ahí donde va a interpretar su realidad con cosas que lo va narrando a sí mismo y que va a presentarlo de la manera de cómo él lo está viendo, ¿no? Es como un poquito, no como el sueño, sino cuando nos imaginamos algo que va a pasar o quisiéramos que pasara, la manera de imaginarlo, y bueno, todo esto en la gran pantalla, ¿no? Creo que, repito, los efectos visuales son muy bien logrados. Por ahí hay una mini versión de Jiménez Cacho bastante entretenida, bastante bonita. Hay una escena igualmente, o dos sobre todo, donde muestran como a un bebé hecho por computadora, el cual se ve maravilloso. Entonces creo que esta parte de efectos visuales es bastante interesante y bastante bien lograda. Ya lo decía yo, creo que la película se basa precisamente en el estadio entre el bardo, entre la realidad, el sueño, entre estar y no estar, y no únicamente, repito, en la cuestión de la vida y la muerte, sino sobre todo él se siente mexicano porque nace aquí, extraña a sus connacionales, pero pues ya hizo su vida en Estados Unidos y es ahí donde le rinden mayor pleitesía que muchas veces en su propio país, y es un poco la crítica también que tiene al respecto de esto, aparte de muchísimas otras cosas, ¿no? Creo que se burla de sí mismo y se critica a sí mismo, ¿no? Porque muchas veces hay partes donde él es parte del problema del cual critica. Por ejemplo, critica la cuestión de pues del trato que se le da a los mexicanos en Estados Unidos, pero a la vez él, siendo mexicano, a las personas pues de menores recursos o de menores posibilidades, si bien su trato no es malo, pero deja pasar las cosas, ¿no? Entonces igualmente habla bien con sus connacionales, habla que México está muy mal, pero con los que están en Estados Unidos defiende a México a rajatabla, por llamarlo de alguna manera. Entonces es esta parte de entre crítica para él mismo y también sanación de a veces no sentirse merecedor de todo lo que le pasa en Estados Unidos, y que muchas veces pudiera o pretendería tener razón la prensa mexicana de que es la traición a nuestro país, ¿no? Entonces está como en abordando esta temática. Sin ser política como tal la película, y eso lo decía Iñárritu en la conferencia de prensa en el Festival de Morelia, pues al final de cuentas, cuando ya la película está terminada y da un mensaje, ese mensaje se vuelve político, es decir, va a criticar el gobierno actual, gobiernos anteriores, obviamente, sobre ciertas circunstancias, va a hablar de la conquista española, de Hernán Cortés, si estuvo bien, si estuvo mal, si lo quieren, si no lo quieren, si somos mestizos, si somos criollos, si somos indígenas y demás. O sea, toda esta parte que creo que lo estamos hablando mucho últimamente en nuestro país, de esta herencia que tenemos hispana o no, si nuestra raíz es más hacia el lado indígena, o si es más a la lengua española, toda estas preguntas que se hace, más no hay una contestación como tal, ¿no? Creo que el cine siempre busca más preguntarse todo y contestar poco o nada, y aquí es precisamente esto, es lanzar al aire este tipo de preguntas, este tipo de situaciones, y simplemente dejarlas ahí para que el espectador piense o trate de dar una respuesta.
¿Y qué tiene que ver la conquista? ¿Y qué tiene que ver Hernán Cortés? ¿Y qué tiene que ver todo esto? Precisamente también con las migraciones, de sentirse o sentirse más europeo, o sentirse más mexicano o más de Estados Unidos, o sea, como este pasar de un lado a otro sin poder sentirse o pertenecer a un solo lugar, ¿no? Entonces, como este viaje que tiene el personaje, inclusive en su vida personal, ¿no? Hay una parte donde, o varias partes donde el personaje tiene voz en off, que sí lo escuchan como tal, y a mi interpretación es como es una conciencia, o la conciencia del personaje, un intento de despertar de esta realidad de no saber dónde estoy, digamos, poner los pies sobre un solo lado, ¿no? Sobre algo muy en específico y dejar de volar. De hecho, al principio de la película aparece volando el personaje, no se ve como tal, y al final de la película igualmente sale volando. Creo que a Iñárritu le gusta que sus personajes vuelen, como Birdman, por ejemplo. Quienes vieron la película, al final esto pasa, o se supone que pasa, no lo terminamos de ver, y es un poco también ahí lo que le gusta a Iñárritu, no dejar en todo claro y mezclar un poco fantasía dentro de la misma ficción. Vemos la parte de México un poco contra Estados Unidos, vemos las partes de, por ejemplo, la historia de los niños héroes, de cómo estuvo esto planeado, ¿no? Que fue más una matanza que un acto heroico, pero pues hay que maximizarlo para que nos veamos bien como mexicanos, etcétera. Entonces creo que también esta parte de la historia y esta parte cultural que tenemos como pueblo realmente está interpretada también de la mano de Iñárritu, ¿no? Creo que hay una escena, una secuencia muy interesante donde hay un personaje llamado Luis, que es un amigo o ex amigo del personaje que interpreta Jiménez Cacho, donde precisamente lo critica de que por qué se fue a Estados Unidos, que es muy pretencioso su documental, que habla de muchas cosas y nada a la vez. Es como una predicción a lo que ahora está diciendo la crítica, no solo nacional, sino internacional, de la misma película de Iñárritu, que es pretencioso, que es complaciente y demás. Pareciera que él ya sabía qué le iban a decir, que también se lo han dicho durante mucho tiempo, y lo pone en la misma película haciendo una especie de una metaficción para pues contar todas las críticas y todo lo que también recibe pues Iñárritu en su día a día, y no solamente en esta película, sino en muchas otras. Hay una escena particularmente muy bonita, muy bien construida, la escena del Zócalo, no la voy a contar más, vean la película, pero es particularmente bella en muchos sentidos. Ahí precisamente está la cuestión de Hernán Cortés. Pero creo que tienes muchos significados, muchos significantes, que podemos dar lugar a muchísima interpretación de esta escena, de un país que ha sido conquistado, que ha sido masacrado en los últimos años, ¿no? Y que él da también esta visión. Y pues, ¿qué estamos haciendo al respecto? Un poquito esta pregunta, repito, no da respuestas, da más preguntas. Entonces esta escena del Zócalo es realmente impresionante, también en los efectos visuales, la fotografía y demás. La escena igualmente del castillo de Chapultepec, una hazaña realmente importante poder grabar ahí y cuidar sobre todo, porque pues es un monumento, un castillo histórico y que se tiene que preservar. Me imagino que debe haber sido muy difícil grabar en esta situación, pero bueno, son escenas que se aprecian mucho en cuanto a su fotografía, ¿no? Y bueno, como yo decía, creo que es una reconciliación consigo mismo, tanto como persona, tanto como director, tanto como su país. Después de tantos años regresa a filmar en su país esta historia que tenía que ser contada aquí, ¿no? Como tal, y que se siente incluso hasta frustrado o un poco traicionando a su pueblo cuando recibe premios en el extranjero. Entonces esta película creo que es una terapia para él mismo, una terapia emocional, para poder decirle a la gente: este soy yo, por medio de mi personaje, esto es lo que siento, esto es lo que me dicen, y así soy, ¿no? Y quien me quiera así, y quien quiera ver mi cine, adelante, y quien no, bueno, pues ni modo, pero yo sigo siendo esta persona y este personaje de Alejandro González Iñárritu en esta película de Bardo. Ahora, sin decir cosas propiamente malas como tal, creo que hay ciertas cosas que no nos van a permitir disfrutar de toda la película, y es aquí donde a lo mejor podemos decir: es pretencioso, está ensimismado, es incoherente, es una persona soberbia, bla, bla, bla.
Porque necesitamos conocer el trabajo de Iñárritu, todas sus películas, o por lo menos la mayoría, ¿no? de ellas, también conocer su vida, las relaciones que ha tenido, tanto con grandes figuras de México políticamente hablando o empresarialmente hablando, también de las personas que eran sus amigos y ya no lo son, ¿no? Por ejemplo, su guionista que era de cabecera al principio de sus películas, ¿no? Y demás. Entonces creo que si conocemos todo este trasfondo, vamos a entender un poquito más el diálogo que nos muestra la película. Creo que hay momentos que sí divaga como tal en el filme y no termina de aterrizar la historia, pero bueno, al final de cuentas es una película no tan lineal y creo que es permisible en ese aspecto, pero bueno, a lo mejor algún espectador se llegue a perder o piense que algo no está bien centrado, y repito, hay más dudas que respuestas, pero así es el cine, así es la película de Bardo. Las actuaciones me sorprende, creo que todas las actuaciones están muy bien realizadas, tanto de Francisco Rubio, Montserrat Marañón, obviamente Jiménez Cacho está tremendo, Siciliani igualmente, Jimena La Madrid, Iker Solano en su primera película lo hace maravillosamente bien, y creo que el cast, mismo Iñárritu decía, el cast, si fallas en el cast, ya fallaste en toda la película, y creo que aquí acertó muy bien. Y bueno, pues esta película nos da el mensaje que el mismo Iñárritu también decía, que cuando estás fuera del país se te acumulan las ausencias, y es una película que trata de llenar esos vacíos existenciales o de ausencias que tiene Iñárritu en su propia vida, y eso no significa que esté mal, sino, repito, es como una manera de abordar o una terapia personal para el director, y nos regala esta versión de sí mismo, esta autobiografía, que en lo personal se me hace una maravillosa película. Y bueno, espero que les haya gustado esta reseña crítica de la película de Bardo. Como siempre, los invito a ver nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, TikTok, Twitter y bueno, todas las redes en las que estamos presentes, y muy en especial en YouTube. Suscríbanse, activen la campanita para ver todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Como siempre, yo me despido, soy su amigo Chucho Sosa. Chao.